Ucrania acaba de sacudir al ejército ruso. Por siglos, las vías fluviales de Rusia han sido arterias ocultas de poder, cruzando pueblos remotos que pocos forasteros localizarían en un mapa. Estas vías fluviales daban a Moscú seguridad. Aunque había guerra en otros lugares, el corazón del país parecía intocable. El 4 de octubre, esa seguridad se fue a las 4:31 am. Ucrania atacó profundamente dentro del territorio ruso para golpear una corbeta clase Buyan M, llamada Grad, mientras se desplazaba por el lago Onega. Lo sorprendente es que el ataque ocurrió a 1000 kilómetros de la frontera de Ucrania, lejos del frente. Y aún así, Ucrania acaba de demostrar que incluso lugares muy alejados de las líneas del frente pueden ser atacados. Este no fue un ataque al azar, y el Grad no era un buque de guerra común. Era una embarcación pequeña pero potente, con misiles de calibre 8, cañón automático de 100 milímetros y un sistema de defensa aérea. Los misiles que llevaba tenían un alcance de hasta 2.500 kilómetros y eran capaces de portar ojivas convencionales o incluso nucleares. Eso convertía a este barco en un objetivo de alto valor. Construido en diciembre de 2022, fue diseñado para moverse silencioso por vías fluviales interiores, navegando del Báltico al Caspio y ocultándose de satélites y la OTAN. En resumen, era una de las herramientas más flexibles y secretas de Rusia para proyectar poder. Grod estaba en ese viaje durante el ataque, probablemente reubicándose para desplegarse u ocultarse. Algunos analistas sospechaban que lo reubicaban para mantenimiento o para evitar riesgos crecientes en el Mar Negro. La ironía es que sobrevivió al Mar Negro, pero fue atacado en una supuesta zona segura. El Grupo de Operaciones Especiales de Ucrania informó que el ataque dañó el compartimiento de energía del barco, desactivando su propulsión y dejándolo a la deriva. Para entonces ya estaba todo perdido. Imágenes satelitales y rastreo de fuentes abiertas muestran que los equipos de emergencia acudieron rápidamente al área y que las medidas de seguridad se reforzaron de inmediato a lo largo de las vías fluviales del norte. El objetivo de Ucrania era claro. Al atacar el Grad, alcanzó un objetivo valioso en un punto estratégico y mandó un mensaje a Moscú. La geografía ya no garantizaba la seguridad. Canales, ríos y lagos antes intocables de pronto se volvieron vulnerables de la noche a la mañana. Videos del ataque en Lago Onega circularon en línea en pocas horas. Imágenes mostraban destellos en el agua y reportes de explosiones circularon rápido en redes rusas. La cobertura inicial de los medios rusos lo describió como una falla técnica, pero el rastreo satelital y fuentes ucranianas confirmaron que el buque misilero Grad había sido alcanzado y deshabilitado. No se podía negar esta vergüenza, por más que lo intentaron. Y como si atacar el buque misilero Grad en el lago Onega no fuera lo suficientemente audaz, Ucrania siguió adelante. En 2 días, lanzaron otro ataque, esta vez contra la refinería de petróleo Kirishi, ubicada justo al sureste de San Petersburgo. Esa refinería no es cualquier instalación, es una de las más grandes de Rusia. Procesa miles de barriles de petróleo al día y representa el 66% de todo el volumen total de refinación de petróleo de Rusia. Los ataques con drones provocaron incendios en áreas clave de procesamiento y dejaron fuera de servicio partes del sistema eléctrico. Los equipos actuaron rápido para contener los daños, pero la planta cerró temporalmente. Eso fue un fuerte golpe para la cadena de suministro de combustible de Rusia. Ver los efectos muestra la magnitud de la acción. Al atacar el buque Grad en el lago Onega y bombardear la refinería de Kirishi, Ucrania dañó 2 objetivos y alteró el transporte de combustible y carga por las vías fluviales del norte de Rusia. El lago Onega se conecta con la vía fluvial Volga-Báltica y los canales de San Petersburgo. Ese canal es una de las principales rutas de envío internacional de Rusia. Tras el ataque, Rusia debió pausar el tráfico y aumentar la seguridad. El movimiento disminuyó, las inspecciones crecieron y el flujo de barcos se interrumpió. Al mismo tiempo, la refinería de Kirishi quedó fuera de servicio. Esa refinería suministra combustible a los barcos y a las tripulaciones de apoyo que operan en toda la región. Sin ella, remolcadores y barcos de carga no operan normalmente. La falta de combustible causó retrasos. Estos retrasos hacen necesario desviar las rutas. El sistema de canales depende de que todo funcione perfectamente en conjunto. Incluye paso seguro, suministro continuo y tiempos confiables. Tras alterar esas piezas, el segmento de San Petersburgo no pudo avanzar. Las barcazas se detuvieron, los horarios cambiaron y la última parte de la ruta rusa al Báltico quedó en riesgo. Imágenes satelitales muestran vías fluviales vacías, barcazas detenidas y navieras que ya desviaron las barcazas. Aumentaron las tarifas de seguro para la carga en la región. La arteria interior de Rusia, antes usada para transportar recursos y militares entre mares, ya no es viable. Ahora, incluso el tramo de San Petersburgo de la vía fluvial Roga-Báltica dejó de operar.
El río Never, el canal de Ládoga y las esclusas cercanas, antes seguras, han sido afectados por la interrupción. El tramo final de la ruta de navegación interior de Rusia, cerca de la ciudad de Putin, ya no funciona correctamente. Esto no es una desaceleración temporal, revela la fragilidad del sistema. Un solo golpe a un barco o una refinería fuera de servicio puede colapsar la logística en el norte de Rusia. Como dicen en Kiev, 2 drones, una vía fluvial rusa. Estos ataques claramente fueron planeados para golpear donde más duele: combustible, logística y confianza. Rusia perdió más que un buque, una refinería o una vía fluvial. Perdió la idea de que su infraestructura norteña era intocable. Ese cambio es importante, como verás pronto. Para entender por qué esto afecta tanto, ayuda a ver qué es el canal y para qué fue construido. El canal del Mar Blanco-Báltico, de 227 kilómetros, fue construido en los años 30 por prisioneros del Gulag en los bosques del norte. Literalmente, miles de personas murieron construyéndolo. El canal une puertos árticos como Romansk con San Petersburgo y, a través del río Volga, permite acceso al mar Caspio, Negro y de Azov. Se diseñó para mantener a Rusia en movimiento, aunque sus costas estuvieran bloqueadas. Este canal forma parte de una red mayor que incluye la vía navegable Volga-Báltico, el lago Ladoga y varios ríos y esclusas. Transporta petróleo, combustible y carga industrial desde puertos bálticos como Primorsk y Ust-Luga al interior de Rusia. Estas rutas atraviesan San Petersburgo y llegan a Cherepovets, Nizhny Novgorod y Astrakán. Cada sección apoya la economía y al ejército, así que si una falla, todo el sistema lo resiente. Para la Armada rusa, esta red siempre ha sido una ventaja oculta. Pequeños barcos lanzamisiles como el Grad fueron diseñados específicamente para ella. Transportan armas poderosas por esclusas y lagos poco profundos. Rusia puede mover embarcaciones entre flotas por estas aguas internas sin entrar a territorio hostil. Es clave para lo que Moscú llama su profundidad estratégica. Esta es la idea de que la simple geografía protege el corazón de Rusia de amenazas extranjeras. Esa es la ilusión que se desvaneció en segundos cuando explotó el Grad. Fuera del uso militar, el comercio es donde la importancia del canal se vuelve inmediatamente clara. Primorsk, al noroeste de San Petersburgo, es uno de los principales terminales de exportación de petróleo de Rusia y un punto clave para el crudo transportado por canales. Maneja más de 230 millones de barriles de petróleo y combustible al año, muchos destinados a Europa. Ust-Luga, a 110 kilómetros al oeste de San Petersburgo, suma millones de toneladas de carbón, combustible y carga en contenedores. Ambos puertos se enlazan con los canales, permitiendo a Rusia mover grandes volúmenes de mercancías rápidamente. Si el canal se interrumpe, los envíos se retrasan, el comercio se detiene y las rutas de suministro del norte colapsan. Un cierre breve afecta entregas de combustible y exportaciones en varias regiones. Más allá del comercio, el canal le da a Rusia una opción de respaldo fundamental. Si puertos del sur como Novorossiysk sufren sanciones, bloqueos o ataques, el corredor norte puede sustituirlos. Su cercanía a países de la OTAN como Finlandia y los estados bálticos lo vuelve políticamente sensible. También ofrece a los submarinos de la flota del norte rusa una ruta alternativa para evitar zonas vigiladas por la OTAN cerca de Noruega y Reino Unido. Cerrar esta ruta limita la capacidad de Rusia para mover activos nucleares de manera discreta entre océanos. Rusia ha considerado esta zona segura por su lejanía de los combates. Esa seguridad llevó a Moscú a depender mucho del canal para movimientos civiles y militares. No solo es evitar la atención de la OTAN, sino que el canal es clave para el poder naval ruso y su dominio del Ártico. Este canal es vital para la Marina rusa, no solo una vía comercial. Conecta en silencio los astilleros de San Petersburgo con las bases árticas como Murmansk y Svorodvinsk. Estos astilleros, ocultos entre los palacios de la ciudad, fabrican radares, partes de misiles y equipo para submarinos nucleares y buques de guerra de la flota del norte. El canal del Báltico al Mar Blanco permite a Rusia mover este material sensible tierra adentro, lejos de las miradas indiscretas de la OTAN en aguas abiertas. Es como una autopista secreta para suministros militares, manteniendo en marcha las ambiciones árticas de Rusia. El ataque de Ucrania al corredor afectó barcos de carga y obstaculizó la cadena de suministro de la Marina. Un solo ataque puede retrasar equipo crítico, obligando a Rusia a replantear cómo equipa a sus flotas del norte. Y eso es más importante de lo que parece. Moscú apuesta por el Ártico y promueve la ruta marítima del norte como futura mina de oro para energía y comercio. Pero esos sueños requieren suministros constantes de astilleros occidentales. El ataque ucraniano muestra que un dron bien dirigido puede frustrar los planes árticos de Rusia, incluso a 1000 kilómetros. Recuerda que la gran geografía de Rusia, desde Europa hasta el norte helado, ya no es el escudo de antes. Todo esto solo refuerza el punto de que este ataque le ha causado un daño significativo a Rusia. No solo dañó una embarcación, también destruyó la sensación de seguridad.
Durante años, Rusia consideró su norte interior intocable y las familias vacacionaban ahí. Oficiales retirados pescaban en esas aguas. Cuando las llamas iluminaron el lago, no solo fue una pérdida militar, también fue una pérdida psicológica. La guerra llegó a un lugar donde nunca debía estar. Ese dron recorrió cientos de kilómetros y cruzó una frontera mental. El Kremlin ha pasado años diciéndole a su gente que la guerra estaba lejos, limitada a la zona de operaciones. Un dron ucraniano logró pasar bosques, ríos y radares para atacar un barco en la red de defensa norte de Rusia. Y no era cualquier región, era Karelia, tan cerca de San Petersburgo, la ciudad donde Putin nació y construyó su carrera política. El ataque ocurrió muy cerca del corazón simbólico del poder ruso y fue un momento impactante para los residentes. Para el Kremlin, fue un desafío directo a la idea centenaria de profundidad estratégica. Reveló serias fallas en las defensas del norte de Rusia y forzó al ejército a desviar recursos de zonas de combate para proteger infraestructura que debía estar segura. Ese cambio debilita la posición general de Rusia y envía un mensaje claro de que incluso las regiones bien protegidas son vulnerables. Y no solo la persona común siente el cambio, también llega a los niveles más altos. Este golpe impacta a la élite rusa en Moscú y San Petersburgo, quienes han seguido con sus vidas mientras la guerra ocurre lejos. Para ellos, la guerra solo era algo de las noticias y no afectaba su vida diaria. Pero con un ataque tan cerca de los antiguos terrenos de Vladimir Putin, ese acuerdo parece roto, donde el Kremlin promete seguridad a las élites a cambio de su apoyo. Ahora, esas personas podrían preguntarse si sus patios serán los siguientes, generando dudas en los círculos que apoyan al liderazgo. Para entender su impacto psicológico, hay que ver cómo Rusia siempre ha dependido de su tamaño. La confianza de Rusia en su vasta tierra como escudo viene de mucho tiempo atrás. Piensa en cómo invasores como Napoleón se atascaron marchando hacia Moscú, o cómo el ejército de Hitler se detuvo en el frío en Stalingrado. Las derrotas pasadas crearon la idea de que los enemigos se agotarían antes de llegar al corazón del país. Este ataque demuestra cómo los drones actuales superan las antiguas barreras, contradiciendo esa idea. Lo que antes funcionaba contra ejércitos ya no sirve ante ataques repentinos. Los drones han vuelto irrelevante la distancia. Esta es la nueva realidad. En una guerra donde importan la velocidad y precisión, un canal puede cambiar el equilibrio. Ucrania no debía ganar una batalla, solo mostrar que el mapa cambió, y lo logró. Cuando los analistas dicen que el canal fue cerrado, no se refieren a una esclusa rota o un barco varado. Describen un colapso total en movimiento, comercio y confianza. Ucrania no solo bloqueó una ruta, sino que reveló una debilidad mayor en el sistema ruso. Ucrania mostró que atacar infraestructura clave puede cambiar el poder sin lograr una victoria tradicional. Ahora, pasemos a los detalles. Todos han estado haciendo la misma pregunta. ¿Cómo se ataca a un buque de guerra en movimiento dentro del territorio ruso? La respuesta corta es planeación, tecnología, inteligencia y sincronización, pero en realidad es más compleja e interesante. Ucrania no ganó por casualidad. Preparó herramientas específicas para este tipo de ataque. Drones de largo alcance, inteligencia avanzada, coordinación entre fuerzas especiales y unidades navales y apoyo local cuando es posible. Estas herramientas no son costosas, son silenciosas, adaptables y difíciles de detener cuando se usan. Bueno, empecemos con los drones. Ucrania ha pasado años perfeccionándolos. Algunos son kamikazes, se estrellan y detonan. Otros exploran, envían imágenes o guían armas. Los modelos de largo alcance vuelan horas y rastrean objetivos con sistema de posicionamiento global y cámaras. Vuelan bajo para evitar radares o alto para usar satélites. Algunos se controlan a distancia y otros son autónomos. De cualquier manera, están diseñados para permanecer invisibles hasta que es demasiado tarde. Pero los drones solo son tan buenos como la inteligencia que los respalda. Y la red de inteligencia de Ucrania ha evolucionado rápidamente. Fusiona imágenes satelitales, comunicaciones interceptadas, datos abiertos e informes de campo. Los socios occidentales ayudan con datos satelitales y de señales, pero Ucrania se encarga de seleccionar los objetivos, eso es muy importante. Para atacar un barco en movimiento, debes saber su ruta, horario y puntos clave. Ese tipo de precisión proviene de información confiable y en capas. Luego viene el momento adecuado. El lago Onega, donde fue el ataque, es la parte más ancha y vulnerable del sistema de canales. Tiene aguas abiertas, pocas defensas y muchos ángulos de ataque. Es ideal para drones o equipos de sabotaje. Es posible que los planificadores ucranianos rastrearan al Grad por días o semanas, esperando que estuviera vulnerable. Ucrania trató esta operación como una demostración. Ucrania demostró que puede penetrar territorio ruso, esquivar defensas y atacar objetivos móviles con precisión. No fue con marina ni aviones, sino con herramientas que funcionaron juntas. Seamos francos, Rusia pudo prevenir esto.
Pudo imponer restricciones más estrictas, aumentar patrullas o colocar más defensa antiaérea en el canal. Probablemente hizo algo de eso, pero no fue suficiente. El canal es largo y angosto. Defender cada metro cuesta y es lento. No puedes proteger miles de kilómetros con defensas de primer nivel sin gastar mucho o descuidar otros frentes. Esta es la trampa que Ucrania está aprovechando. Algunos de los elementos más pasados por alto en la estrategia de ataque de Ucrania son la combinación de métodos. Algunos ataques dependen únicamente de la tecnología, otros dependen de personas en el terreno. El verdadero poder surge cuando ambos se usan juntos. Ucrania ha formado redes en Rusia con simpatizantes, informantes y saboteadores que brindan información que satélites y drones no logran obtener. Proximidad. Si un operativo local lanza un dron desde Rusia o transmite observaciones en tiempo real, el ataque es más rápido, preciso y difícil de detener. Una teoría que circula es que Ucrania no hizo todo esto desde lejos. Puede que hayan tenido ayuda desde dentro de Rusia, como simpatizantes o pequeños equipos infiltrados que lanzan drones de corto alcance o detonan explosivos de cerca. Algunos informes dicen que el ataque fue muy preciso para ser solo un dron de largo alcance. Esto plantea dudas sobre si hay locales ayudando o informando a Ucrania. Si eso es cierto, señala fisuras en el propio territorio de Rusia, donde no todos creen en la versión del Kremlin. Ese apoyo interno vuelve vulnerables a las ciudades fronterizas rusas y podría provocar cacerías de traidores en las fuerzas de seguridad de Moscú. Por supuesto, operar dentro de Rusia conlleva un riesgo serio. Lanzar drones desde dentro de las fronteras enemigas no solo es audaz, es peligroso. A veces es la única opción. Estos operativos trabajan en células pequeñas, se mueven en silencio, evitan llamar la atención y atacan rápido. Combinados con drones de largo alcance, Ucrania obtiene un alcance que no tendría. La delgada línea entre el sabotaje local y los ataques remotos dificulta la defensa y confunde la responsabilidad. Rusia a veces desconoce el origen del ataque o quién lo facilitó. ¿Qué implica esto para el futuro de las operaciones navales? Para Rusia, trasladar barcos por ríos y canales será más riesgoso. Los comandantes deberán ajustar rutas, horarios, añadir escoltas o evitar atajos terrestres totalmente. Eso reduce la flexibilidad de mover barcos entre flotas, una pérdida estratégica que será difícil de solucionar rápidamente. Estos ataques afectan cómo se siente la gente. Los marineros que confiaban en el canal ahora están preocupados. Los trabajadores portuarios y comerciantes, que dependían de envíos constantes, ahora temen retrasos y pérdidas. Ese miedo se propaga más rápido que las reparaciones. Eso provoca vacilación, justo lo que quería Ucrania. En la guerra, dudar puede valer tanto como ganar para Ucrania. El ataque dañó la infraestructura y demostró que las operaciones en profundidad pueden cambiar las reglas del juego. También estableció un nuevo estándar de lo que es posible. Si Ucrania puede atacar un barco como el Grad cerca de San Petersburgo, puede ir tras objetivos de alto valor, como depósitos de combustible, astilleros de reparación o arsenales de misiles ocultos, lejos de las líneas del frente. Cada ataque obliga a Rusia a estirar más sus defensas, convirtiendo su vasta geografía en una carga creciente en lugar de un escudo. Ucrania podría no detener sus barcos. Las esclusas, represas y otras embarcaciones en estas rutas están en riesgo. Incluso los puentes ferroviarios y carreteros hacia Murmansk, Severodvinsk, clave para las bases del norte, parecen objetivos cada vez más probables. La incapacidad del Kremlin para explicar lo que sucedió solo ha ampliado las grietas. Esa brecha creciente entre la percepción y la realidad genera dudas, y la duda se propaga más rápido que el fuego en un bosque seco. Esta creciente duda no se debe solo a un evento, se ha estado acumulando durante todo el año. El bloqueo del canal es parte de un patrón mayor de fracasos que comenzó a afectar la confianza del público. Solo este año, Rusia ha sufrido una serie de costosos reveses militares, cada uno de los cuales pone en duda la idea de que Putin todavía tiene control sobre el rumbo de esta guerra. A inicios de este año, fuerzas ucranianas lanzaron un gran enjambre de drones que paralizó la terminal petrolera de Tawapsey en Rusia. El ataque detuvo los envíos de combustible al Mar Negro por más de una semana y causó un desvío de emergencia. Después ocurrió el ataque a la base aérea de Engels. En julio, Ucrania dañó al menos 2 bombarderos Tupolev, 95 en uno de los aeródromos más protegidos del país. Esos bombarderos forman parte de la tríada nuclear rusa, y su ataque recordó que ni los activos estratégicos están seguros. A fines de agosto, Ucrania realizó ataques coordinados con drones y sabotajes en Belgrado, Briansk y Kursk. Los depósitos de municiones estallaron en llamas. Los envíos ferroviarios se detuvieron y las imágenes satelitales mostraron que más de una docena de instalaciones de almacenamiento de combustible resultaron dañadas o destruidas. Cada ataque debilitaba la capacidad de Rusia para mover recursos y tropas eficientemente en su territorio. Estos ataques dolieron más porque no fueron al azar, sino sistemáticos. Ucrania selecciona objetivos de alto valor con importancia económica, militar y simbólica. El patrón es claro: presionar.
atacar la infraestructura que sostiene el esfuerzo bélico y obligar a Rusia a estirarse cada vez más, tratando de protegerla. En Rusia ya se notan los efectos. El Kremlin aumenta la censura para ocultar pérdidas, pero la información sigue filtrándose. En varias encuestas realizadas en septiembre, el apoyo a las operaciones ofensivas continuas disminuyó notablemente, incluso entre los grupos demográficos que antes respaldaban la guerra. Más rusos están pidiendo abiertamente negociaciones y menos creen que la victoria sea realista. La percepción de que Vladimir Putin siempre va un paso adelante está cambiando por el temor a que ha perdido el control total. Esa duda se manifiesta de formas reales, como en las redes sociales, donde los rusos están alzando la voz. La noticia se difundió rápidamente en los canales sociales rusos, con personas preguntando cosas como ¿por qué la defensa aérea falló en esto? O cómo un lugar cerca de San Petersburgo pudo ser atacado. Las publicaciones en Telegram y otros lugares generaron preocupación y debilitaron la idea de que todo está bajo control. Estos comentarios de la gente aumentan las dudas sobre si el liderazgo puede mantener la seguridad en casa. Se suma la inquietud porque las presiones económicas de la guerra afectan la vida diaria de los rusos. La inflación oficial superó el 8% este año, pero la real es más de 3 veces mayor. Impulsado por las sanciones y las interrupciones en el suministro, lo básico como la comida y la calefacción cuesta mucho más, mientras los salarios se mantienen iguales. La falta de mano de obra llevó a los trabajadores a fábricas militares y dejó pocos empleos civiles, poniendo a muchas familias al límite. La presión financiera genera más quejas, ya que las personas vinculan sus dificultades al conflicto prolongado y dudan si vale la pena el costo para sus vidas. Cada nuevo fracaso no solo aumenta la presión, sino que también cambia la historia que la gente se cuenta sobre quién está ganando. Cuando barcos arden cerca de San Petersburgo, depósitos de petróleo explotan lejos del frente y bases aéreas quedan a oscuras, la guerra ya no parece lejana, se vuelve real, y Putin pierde una de las herramientas clave de un líder en guerra: la certeza. No solo los rusos reconsideran el alcance de la guerra. Las acciones de Ucrania hacen que el mundo enfrente el significado de estos ataques para las reglas del conflicto moderno. La puerta que abre este ataque conduce directamente a un territorio legal y estratégico peligroso. Que Ucrania lance un ataque de precisión a 1000 kilómetros dentro de Rusia, golpeando un buque naval y una refinería importante cerca de una de sus ciudades más grandes, lleva al límite lo que parece la guerra moderna. Hasta hace poco, la mayoría de los ataques de largo alcance de Ucrania se centraban en Crimea, territorios ocupados o bases militares justo al otro lado de la frontera. Esto fue diferente. Esto fue dentro del territorio soberano ruso, lejos de una zona de combate y en un lugar donde Rusia no esperaba ser vulnerable. Eso genera dudas en las capitales occidentales sobre los límites del apoyo y el riesgo de escalada. Los estados donantes han intentado durante mucho tiempo establecer límites sobre cómo se utilizan sus sistemas. Por ejemplo, Estados Unidos ha restringido a Ucrania el uso de sistemas estadounidenses de largo alcance para atacar profundamente dentro de Ucrania, tratando de evitar una escalada con una potencia nuclear. Aún así, Ucrania realiza operaciones con drones e inteligencia local y gran precisión. Es una laguna legal. Kiev claramente está dispuesto a usarlo y hasta ahora está funcionando. Aún así, cada ataque profundo cambia el clima geopolítico un poco más. El cálculo se vuelve más peligroso. Rusia ya acusó a la OTAN de permitir estos ataques, incluso sin armas occidentales directas. Es una narrativa que el Kremlin seguirá promoviendo, no porque sea verdad, sino porque le da justificación para represalias, ataques cibernéticos o acciones militares más amplias. Ese es el riesgo que viene con cada éxito que tiene Ucrania. Luego está el precedente: ¿qué mensaje reciben otros países si Ucrania ataca a Rusia con apoyo internacional y poca reacción global? ¿Taiwán, Irán, Corea del Norte? Todos observan atentamente esta guerra. El mensaje no solo trata de la creatividad de Ucrania, sino de las nuevas reglas del enfrentamiento. En un mundo donde la tecnología, la inteligencia y los actores no estatales pueden proyectar poder más allá de las fronteras con casi total impunidad, Ucrania ha caminado por una delgada línea aquí. No ha usado equipo de la OTAN para atacar ciudades rusas, ni ha atacado civiles o hecho bombardeos indiscriminados como Rusia. Han sido objetivos militares o logísticos, lo cual es importante. Esto hace que los gobiernos occidentales sigan apoyando a Kiev y mantiene el contraste moral con los ataques de Moscú a viviendas y hospitales ucranianos. A mayor profundidad de los ataques, más tensa la cuerda floja. En muchos sentidos, ese es parte del mensaje que Ucrania está enviando, no solo a Rusia, sino también a sus propios aliados. Está diciendo: podemos manejar esto, podemos realizar una campaña tecnológica y riesgosa en territorio enemigo sin perder control ni causar caos global. Y hasta ahora lo han demostrado. Mientras más tiempo continúe esto, cada ataque tendrá no solo peso táctico, sino también consecuencias diplomáticas. Para Ucrania es un delicado equilibrio: mostrar fuerza, evitar la escalada y mantener el apoyo mundial.
Todo esto mientras atacan a un adversario con armas nucleares. Ucrania no solo ataca barcos y canales para presionar a Rusia, también realiza una campaña para asfixiar la industria petrolera que sostiene la guerra de Moscú. Estos ataques contra el Grad y Kirishi no fueron aislados. Son parte de una campaña constante que ha estado golpeando las refinerías de petróleo rusas durante todo el año. Antes eran zonas industriales, ahora son objetivos frecuentes. Desde inicios de 2025 al menos 15 refinerías han sido atacadas. Ucrania no solo apunta a cualquier zona de la planta, atacan las unidades clave que transforman el crudo en combustible, sobre todo las más difíciles de reparar. Si una unidad falla, las reparaciones pueden tardar semanas o meses, sobre todo por las sanciones, ya que es difícil conseguir repuestos. Eso significa menos combustible para todo, desde tanques hasta camiones de reparto. En 2 meses, la producción de refinerías rusas bajó más de 50,000 barriles diarios. Eso es como perder toda una refinería de tamaño mediano. Con Yavishi, que normalmente maneja alrededor de 30,000 barriles al día, el golpe que recibió redujo la producción en aproximadamente un 20%. Ese es un número enorme. Este no fue un caso aislado. En septiembre, más de 40 ataques afectaron refinerías desde Tuapse hasta Ryazan. Las exportaciones de combustible desde puertos rusos están en su nivel más bajo desde principios de 2022. En Primorsk, los buques tanques se atascaron y algunos compradores buscaron otros lugares para evitar retrasos. El daño no se detuvo en el combustible. Rusia, antes gran exportador de azufre, ahora lo compra a Kazajistán porque sus refinerías no producen suficiente. Eso es un golpe para su imagen como potencia energética. Con varias plantas fuera de servicio, Moscú debe enviar el crudo a las pocas operativas, lo que genera cuellos de botella. Las líneas de suministro militar sufren la presión. Menos diésel retrasa las entregas al frente, donde los vehículos gastan combustible rápido. En casa, las zonas alrededor de San Petersburgo han visto cómo los precios del combustible aumentan poco a poco, lo que añade presión a la vida cotidiana. La estrategia de Ucrania es clara: debilitar el financiamiento de la guerra sin grandes batallas. Cada refinería atacada cuesta millones a Rusia, mientras Ucrania gasta menos con drones. Es un desgaste lento, como agujerear un balde hasta que solo gotea. Estos ataques también muestran fallas en las defensas de Rusia. Los sistemas antiaéreos no son eficaces contra drones pequeños que vuelan bajo y atacan de noche. Tras el ataque en Kadishi, Rusia aumentó patrullas y radares móviles en sitios clave, pero eso implica quitar equipo de otras zonas. La cobertura disminuye y el riesgo crece. Si Ucrania continúa así, la refinación rusa seguiría baja en invierno, cuando más se requiere combustible para calefacción. Eso presionaría más la economía, con inflación al alza y reservas cubriendo huecos. No son incendios aislados, sino parte de un esfuerzo para volver menos confiables las redes de combustible de Rusia, un ataque a la vez. En el ámbito internacional, el mensaje es claro. Ucrania no solo sobrevive, evoluciona. El ataque al canal demuestra que la ayuda, el entrenamiento y la inteligencia de Occidente están dando resultados. Drones, satélites y una planificación precisa están trabajando juntos de formas que hacen vulnerables incluso a los objetivos más grandes. Esto muestra capacidad y control ante inversionistas y aliados. Ucrania ya no solo reacciona, ahora marca el ritmo, lo que cambia el tono geopolítico de la guerra, permite más financiamiento para Ucrania, incluso fuera de Europa. Los ataques de Ucrania en octubre afectan hasta Asia, especialmente 2 lugares clave para la energía de Rusia. China e India se volvieron clave para las exportaciones de petróleo ruso tras las sanciones que alejaron a compradores occidentales. Comprar crudo ruso barato les ha permitido mantener bajos los costos de energía y sus industrias operando. Para Rusia, este es un territorio peligroso. Requiere las exportaciones petroleras para financiar la guerra y estabilizar su economía. Las consecuencias a largo plazo de estos ataques son igual de importantes. El tráfico naval y comercial de Rusia por sus ríos probablemente se ralentizará durante meses, limitando la flexibilidad operativa. Los comandantes deberán planear con nuevos riesgos y reducir la velocidad e imprevisibilidad de sus despliegues. Mientras tanto, Ucrania ha demostrado que una planificación cuidadosa y operaciones de bajo costo pueden lograr efectos estratégicos que rivalizan con ofensivas a gran escala. Es prueba de que, en la guerra moderna, la inteligencia a menudo supera al poder de fuego. En resumen, el ataque al canal de San Petersburgo logró 3 cosas clave. Provocó una gran disrupción económica y retrasos logísticos en todo el sistema ruso. En segundo lugar, minó la confianza tanto en casa como en el extranjero, desde los oficiales militares hasta los obreros de las fábricas. Y en tercer lugar, mostró al mundo que Ucrania no es una víctima pasiva, sino un actor ágil, creativo y valiente que da forma al conflicto. Esto deja clara la lección. La guerra, hoy en día, no se trata solo de territorio, se trata de tiempo, precisión y entender los puntos débiles de tu enemigo. Ucrania
no requiere ocupar territorio para avanzar. Mediante inteligencia, tecnología y sorpresa, obliga a una potencia superior a reaccionar siempre. Para Rusia, el ataque es más que solo una vergüenza, es una advertencia. La geografía ya no es un escudo, la distancia ya no asegura seguridad. Cada canal, cada astillero, cada tranquilo corredor industrial podría ser el próximo objetivo. Ucrania ha probado que ningún lugar está a salvo, incluso lejos del frente. El ataque al canal de San Petersburgo fue un mensaje de fuego y acero. En la guerra moderna, el control se mide menos por el territorio y más por la iniciativa. Ucrania ahora tiene esa iniciativa y Rusia está aprendiendo lo costoso que puede ser ceder esa iniciativa.